Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado la explicación del 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Dedicamos hoy el segundo programa a este tema. Habíamos quedado en concreto en el punto 2537. Es, por lo tanto, pues un mandamiento que nos va a hablar de la codicia, de la envidia, de los celos. Bueno, hay distintos matices entre estos términos que estoy diciendo. Y en este programa de hoy y en los próximos programas iremos matizando. Dentro de esta necesidad de matizar, porque el catecismo pues no se limita meramente a formular la maldad de la codicia, sino que matiza. Es un catecismo mayor, el que estamos explicando, así se le llama, Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, que entra en muchos detalles y distinciones, ¿no?, que son muy luminosas, ¿no?, muy esclarecedoras. Voy al punto con el que hoy comenzamos, 2537. No se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. Lo dejo ahí, que luego continuamos. O sea, primera afirmación. Vamos a ver, o sea, no es malo desear cosas que tiene el prójimo y tú no tienes. Eso en sí mismo no es pecado. El deseo de tener cosas o de alcanzar metas que yo ahora mismo no he alcanzado, y el hecho de que, también fijaros como popularmente hablando se dice, tengo una sana envidia. Es curioso, ¿no? Digamos, la sabiduría popular distingue la sana envidia de la envidia mala. Entonces vamos a ver, ¿cómo distinguir la sana envidia de la envidia mala? Esto es muy importante. Muy importante dar algunos criterios de distinción. En primer lugar, decir que es que el deseo de tener cosas, de alcanzar metas, pues es bueno. Y hasta también es totalmente justificable que ese deseo se suscite en nosotros a raíz de que lo hemos visto en otros. O qué bien estaría pues que yo en mi familia tuviese pues un determinado orden y ambiente como he visto en esta familia que he ido a visitar. He ido a visitar una familia y es que me ha encantado cómo se organizan, cómo recogen las cosas, cómo tienen repartidas las tareas. Me ha dado pues una sana envidia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no únicamente no es malo, sino que todo lo contrario. Entendamos una cosa, ¿no? El deseo es bueno, desear es bueno. La filosofía cristiana está muy lejos de esas concepciones orientalistas, muy ligadas, ¿no?, a la creencia reencarnacionista, al reencarnacionismo, que lo que vienen a afirmar, como por ejemplo afirma el budismo viene a decir que el problema, o sea, el origen del mal del hombre está en su deseo. Hay que intentar no tener deseos, o sea, hay que intentar llegar a una anulación de todo deseo humano, y entonces el hombre llega a la paz interior y entonces llega a no sufrir, etcétera, etcétera. Esa es la filosofía oriental, orientalista, en gran parte ligada al budismo, etcétera. Esto no tiene nada que ver con la visión cristiana. Nosotros no pensamos que tenemos que eliminar el deseo humano, sino purificarlo. Claro, el deseo se liga a los desórdenes interiores y entonces es un problema. Pero el problema no está en el deseo en sí mismo, ¿no?, sino en el hecho de que se contamine nuestro deseo con el desorden del pecado. Pero que nos quede claro, ¿no?, que las aspiraciones, los deseos, no solo son legítimos, sino que son necesarios. Y hasta se puede pecar de tener pocos deseos, de ser abúlico, de ser cobarde, pues por cobardía, por miedo a tener problemas, por miedo a tener que afrontar retos, uno renuncia a todo deseo. Mira, a lo mejor es no desear nada, así luego no te llevas disgustos, etcétera. Ojo, eso de cristiano no tiene nada, Eso está muy ligado a la bulia, a la cobardía. El cristiano es magnánimo, y como magnánimo que es, tiene grandes metas, grandes deseos, y no se asusta ante ellos. No se asusta ante ellos. Luego, insistamos, que el 10º mandamiento no quiere decir que el cristiano es aquel que no desea nada. No.
es aquel que todos sus deseos los pone en Dios, los tamiza en Dios. Es así. Sabéis que se ha hecho una acusación, la acusación especialmente marxista al cristianismo. La acusación marxista dirigida al cristianismo dice que, pues que los cristianos, la religión, lo que hace es evadirnos de los deseos humanos, evadirnos de ellos, consolándonos con la esperanza teologal, ¿no? Esta es la acusación. Claro, es que las religiones lo que hacen es evadirnos de las esperanzas humanas, de los deseos humanos, refugiándonos, ¿no?, en unos consuelos de esperanzas sobrenaturales más allá, ¿no? Y bueno, hay que decir que esta acusación, en primer lugar, la historia misma la ha demostrado que es falsa, ¿no? Hemos sido testigos, pues, por ejemplo, de cómo los obreros católicos de Polonia, de la Polonia comunista, se apoyaban en la esperanza en el cielo para luchar por sus esperanzas en este mundo. O sea, que el deseo del cielo no les evadía de sus deseos de que aquí hubiese justicia social, ¿no? Su testimonio, el de aquellos católicos polacos, como el de tantísimos otros cristianos, nos ha demostrado, como afirmaba el Papa Benedicto XVI, ¿no?, en su famosa encíclica, en su segunda encíclica Spe Salvi, que la esperanza en Dios, decía en un término que utilizó, ¿no?, el Papa en aquella encíclica, la esperanza en Dios no solo es informativa, sino que es preformativa, es decir, que está sustentando, está promoviendo las esperanzas en esta vida, en la vida en curso. No solo nos remite a una esperanza posterior, sino que está activando nuestra capacidad de desear en esta vida que el reino de Dios se instaure ya aquí. O sea, es decir, que la experiencia cristiana ha superado la sospecha hacia la esperanza alienante, como decía Carlos Marx, ¿no?, que esperar en Dios, eso es alienarnos, es como evadirnos de esta vida, ¿no? En realidad nosotros hemos entendido que el presente carece de futuro si el futuro no transforma el presente. Lo cual, hablar de la esperanza, la vida eterna, pues es comenzar a realizarla aquí. El presente carece de futuro si el futuro no transforma el presente. En realidad hoy, frente a lo que decía Carlos Marx en ese ataque a que la religión es el opio del pueblo y tal y cual, ¿no?, hoy estamos comprobando que el verdadero opio del pueblo es el materialismo. El verdadero opio del pueblo es el pan y circo, el pan y circo que vivimos aquí. Ya que en realidad el pan y circo nos conduce a la renuncia de los ideales más nobles al servicio de los demás, para encerrarnos en un egoísmo feroz. O sea que la falta de la esperanza en la vida eterna, la falta de esperanza en Dios, la falta de deseo con mayúscula, el deseo que el hombre tiene de Dios, ha motivado pues que muchos deseos de una vida más justa y de los ideales en esta vida, pues se acaban diluyendo en el bazar de nuestros egoísmos, ¿no? Y muchos idealistas de los años 68, de los años 70, muchos idealistas se han convertido en vividores escépticos, porque precisamente les ha faltado la esperanza teologal, les ha faltado el deseo de Dios para sustentar sus deseos de justicia. El que no tiene... La historia ha demostrado esto, Hubo muchos idealismos en los años 60, en los años 70, ¿no?, de un mundo justo, etcétera. Aquí la experiencia ha demostrado que el que no ha tenido esperanza en Dios, el que no ha tenido deseo de Dios, con el tiempo se ha convertido en un capitalista, en un burgués, vamos, pero totalmente. Luego, hay que integrar las esperanzas y la esperanza. Las esperanzas, los deseos de que esta vida mejore, teniendo la gran esperanza de la vida eterna. Y una cosa no quita la otra, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, una permite la otra, ¿no? La está potenciando. En resumen, la afirmación primera que hace aquí el catecismo, ¿no?, esto de que no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. O sea, que es que tener deseos de avanzar,
tener deseos de aprender de las cosas buenas que vemos en los demás, de alcanzar metas de justicia en esta vida, tener deseos legítimos de crecimiento, etcétera, es que no únicamente no es malo, es que es bueno. Aquí bien es verdad que dice por medios justos, que claro, uno de los problemas suele ser este, ¿no? El que cuando alguien desea algo por medios injustos, desea robando, desea de otras formas, ¿no? Pero aquí haciendo ese matiz, que sea por medios justos, pero es bueno desear. Acordaros de palabras de Jesús en el Evangelio que dice, que se haga según tu deseo. Cuando le piden un milagro, etcétera, ¿no? Y Jesús responde, que se haga según tu deseo. Es impresionante esa respuesta de Jesús. Si tú no deseas, ¿cómo vienes aquí a pedirme? También el don de Dios quiere darse a quien lo espera, a quien lo desea. Es que si no tienes deseo, ¿cómo luego le pides a Dios un don que no deseas, si no tienes hambre de él, no vas a abrir la boca? No vas a abrir la boca, ¿no? Es muy duro dar de comer a alguien que no abre la boca. Luego, cuando se pide a Dios, también el deseo es muy importante. La oración de petición suscita, o sea, parte de un deseo, nace de un deseo, pero al mismo tiempo suscita un deseo. Luego, entendamos bien la explicación del 10º mandamiento, que no hay que entenderla, repito, como una pequeña así conclusión, en ese sentido de, digamos, de concepción orientalista budista, de que el hombre tiene que renunciar a todo deseo, para que renunciando a todo deseo, llegue a ese nirvana, a ese estado interior de paz absoluta. No, esa no es nuestra concepción cristiana. Ahora, sí es verdad que en la concepción cristiana hay una lucha, una purificación, para que nuestros deseos sean conforme a la voluntad de Dios, y sean conformes a la dignidad del hombre, porque es verdad que los deseos, cuando están distorsionados, nos pueden devorar, nos pueden hacer un daño tremendo, ¿no? Cuando nuestros deseos no son conforme a Dios. Vamos a intentar pues hacer estas distinciones y este matiz tan importante. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Seguimos el comentario de este punto 2537. En la intervención anterior nos hemos limitado a hacer una matización. Que ojo, que desear los bienes ajenos, así sin más, no es malo. Hay que ver si se desea por medios malos o por medios buenos, o qué se esconde detrás de ese deseo. Pero al principio el hombre crece deseando, crece buscando. Y continúa este punto haciendo ya más matices, ¿no? Dice, la catequesis tradicional señala con realismo quiénes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas, y a los que por tanto es preciso exhortar a observar este precepto. Es decir, ¿qué situaciones de peligro hay en las que eso de desear lo que veo en el prójimo ya comienza a ser peligroso? ¿Dónde entramos ya? ¿Dónde pasamos la frontera de eso de sana envidia y envidia mala? O sea, ¿dónde entramos ya en un deseo santo y una codicia mala? ¿Dónde está la frontera? Bueno, pues aquí se nos ofrece una cita del Catecismo Romano que es muy gráfica y que ayuda mucho, ¿no? para poner aquí dónde está esa frontera. Dice, por ejemplo, los comerciantes que desean la escasez o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, pues de lo contrario podrían vender más caro y comprar a precio más bajo. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse vendiéndoles o comprándoles, los médicos que desean tener enfermos, los abogados que anhelan causas y procesos importantes y numerosos. O sea, relata aquí como situaciones de peligro, en donde ya hay un deseo, o sea, que ya estoy deseando el mal para otro para que a mí me haga bien. Y claro, aquí ya es donde el deseo no deja de ser un deseo legítimo para ser autodestructivo, devorador de tus hermanos
Y entonces, pues es lo contrario a esa estructura de la esperanza, que el deseo cuando es santo, en el fondo se confunde con la virtud de la esperanza. Se integra plenamente la virtud de la esperanza cuando el deseo es santo, ¿no? Sin embargo, fijaros aquí qué casos prácticos ha puesto, ¿no? Claro, si un abogado lo que hace es, pues, a ver, cuanto yo estoy deseando que la gente tenga conflictos y se pelee, mira, qué pena que eso se han arreglado porque tengo un caso menos. Qué pena, ¿no? Hombre, pues tus deseos y tus perspectivas son destructoras, son destructivas. O pone también el caso del comerciante que su perspectiva es que nadie más que él esté ofreciendo un producto, porque así, como no va a tener competencia, el precio va a ser más caro y entonces voy a enriquecerme pues de una manera pues muy superior a la que haría si tuviese una competencia, ¿no? Intentar que nadie me haga competencia, que nadie tal, ¿no? Ojo, que en este caso ya tus deseos están entrando en contra de el legítimo, o sea, la legítima aspiración que tiene otro también a ejercer la profesión que tú estás ejerciendo. O sea, supone ya otro grado, como veis, porque deseo el mal de otro para que a mí me vaya bien. Y ese deseo ya, pues es imposible que sea santo. Es cuando veo al prójimo como competidor ineludible de mi bien. Necesito que a él le vaya mal para que a mí me vaya bien. Ese deseo ya no puede ser, no tiene nada que ver con la santa envidia. Antes os he puesto como un caso, ¿no? de ese deseo o de esa santa envidia. Quizás yo pienso que teníamos que erradicar, aunque popularmente se diga eso de santa envidia, pues igual, hombre, la palabra envidia en el sentido moral teológico nunca se utiliza positivamente, ¿no? Con lo cual, igual en la explicación del catecismo deberíamos de renunciar al término santa envidia. Pero bueno, ya me entendéis. Casos concretos en los que ese deseo de tenerlo del prójimo no tiene nada de negativo. Antes he puesto un caso, que uno va a visitar una familia y dice, esta convivencia que tienen esta familia, este orden que tienen ellos, o sea, qué deseo me da de también llevarlo a mi casa, de imitarlo. A eso es a lo que se dice santa envidia popularmente, ¿no? Pero claro, es un caso ese en el que yo no estoy deseando que a ellos les vaya mal para que a mí me vaya bien. No, estoy deseando que a mí me vaya tan bien como les va a ellos. Entonces una cosa no conlleva el mal del otro, todo lo contrario. Deseo que a mí me vaya tan bien como a ellos. Y no me pongo triste porque a ellos les vaya bien. En todo caso, sufro por ver que hay un bien que yo creo que debiera de alcanzarlo y al verlo constatado en ellos, pues primero digo, bendito sea Dios que a ellos les vaya bien. O sea, bendito sea Dios. Le doy gracias a Dios por el bien y además al verlo en ellos caigo en cuenta que yo también debiera de tenerlo, que debiera de buscar yo en mi familia ese tipo de orden, etcétera, que he visto en esos vecinos. Esto es un deseo absolutamente correcto, mientras que estos otros casos que ha puesto aquí, pues el del comerciante que se entristece porque, claro, porque resulta que hay otro que también ofrece lo que le está ofreciendo y entonces eso hace que haya más competencia y se entristece que a otro le vaya bien. No, eso es un deseo incorrecto, ¿no? Yo deseo que no tener ninguna competencia. Sí, claro, y así los productos serán más caros y así los pobres tendrán que pagar más, ¿no? Ese es un deseo ilegítimo. O he puesto el caso del abogado, o no digamos nada, pues de un médico que desee que haya más enfermos para así que tenga más clientes, ¿no? Bueno. Bien, como veis, pues una matización importante. Pasamos al punto siguiente. 2538. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Envidia, esto es tan importante este término, esta matización, exige que se destierre del corazón humano la envidia. Y pone aquí bastantes ejemplos bíblicos. La verdad es que la Sagrada Escritura da para mucho a la hora de ilustrar lo que es la envidia. Da para mucho, porque hay ejemplos muy concretos que vamos a intentar pues leer unos cuantos de ellos. Cuando el profeta Natán
quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la cordera. Esto lo tenéis en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. El contexto, acordaros de que David se había apoderado de la mujer de Urías, y es más, había matado llevándole a la guerra y dejándole solo en el frente al general Urías para así poderse quedar con su mujer, siendo así que encima en aquel tiempo existía todavía la poligamia, y David tenía allí un harén de mujeres, y sin embargo se encaprichó de la que no era la suya. Se encaprichó de la que no era la suya y se quedó con ella, ¿no? Entonces en ese momento es cuando Yahvé le envía al profeta Natán para llamarle a la conversión, ¿no?, a David por aquella barbaridad que había hecho. Y curiosamente el profeta Natán utiliza una historia, ¿no?, para desenmascararle lo que ha hecho. Lo tenéis en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice, entonces envió Natán a ver a David y le dijo: en una ciudad vivían dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y de vacas, pero el pobre no tenía nada más que una pequeña cordera que había comprado. La había criado y había crecido con él y con sus hijos. Comía de su boca, bebía de su vaso y dormía en su regazo como una hija. Un día que el rico tuvo una visita, no quiso utilizar ninguna de sus ovejas para preparárselas a su visitante, sino que tomó la corderilla del pobre y se la preparó al hombre que le había visitado. Y entonces Natán le está contando esta historia a David, ¿no? Y David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán: por Dios, el hombre que ha hecho eso merece la muerte y tendrá que pagar 4 veces el precio de la corderilla por haber actuado así sin mostrar compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú has hecho eso. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Yo te entregué la casa de tu señor y puse sus mujeres en tus brazos. Te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si fuera poco, pensaba darte aún más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? ¿Has asesinado a Urías el hitita y te has apoderado de su mujer? O sea, es decir, es algo tremendo, ¿no? Diciendo, mira, te has encaprichado de lo que no era tuyo. Y en este caso, además, pues no son bienes materiales, sino que encima es un ser humano, una mujer, que además era esposa de alguien. Te has encaprichado de lo que no era tuyo, ¿no? O sea, es un desenmascaramiento fortísimo, ¿no?, de esa envidia. Fijaros que aquí la palabra envidia, ayer decíamos esto, que la Sagrada Escritura, cuando habla de codicia, lo dice indistintamente a la concupiscencia de la carne y a la concupiscencia de los ojos. También hay una especie de codicia ligada a la sexualidad y una codicia ligada a la materialidad. Ambas cosas, especialmente la primera carta de San Juan, las describen estos términos: codicia de la carne y codicia de los ojos. Este ejemplo concreto que hemos leído, el caso del pecado de David, está ligado a la codicia de la carne. Es decir, se siente como el capricho de tener esa mujer, que no es suya, que es esposa de alguien. Bueno, pues es una envidia que le lleva al asesinato, fijaros bien. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a cegar el haberse encaprichado de alguien, ¿no?, que le lleva a cometer un asesinato, ¿no?, a poner al marido de esa mujer, a Urías, en un lugar en el que fuese abandonado en el frente de batalla y allí fuese asesinado, ¿no? Sí, está como queriendo enmascarar un asesinato. Más ejemplos que aquí se nos proponen. O sea, hay muchos ejemplos, ¿verdad? En mi opinión hay uno de los textos que a mí me impresiona más, porque creo que tiene una cantidad de aplicaciones
prácticas este pasaje bíblico, ¿cuántas veces me suelo acordar yo de este pasaje que vamos a leer ahora? Me parece que es como la vida misma, es un ejemplo evidente de celos, ¿no? de envidias, ¿no? Me estoy refiriendo, este en concreto no lo ofrece aquí el catecismo, me atrevo yo a añadirlo. Está en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 y siguientes, ¿no? El contexto es que el rey Saúl, había encontrado en David, un luchador, un capitán contra los enemigos de Israel, pues magnífico, ¿no? Que además era bendecido por Dios, era un capitán que tenía un éxito tremendo, pues, en sus campañas contra los filisteos. Y entonces el hijo de Saúl, Jonatán, se hace amigo íntimo de David, y los dos se prometen fidelidad, etcétera, ¿no? Y Jonatán y David sellan un pacto entre ellos, ¿no? Y David tenía un gran éxito en todas sus misiones, en todas sus batallas, en todas las batallas que el rey Saúl le encomendaba, tenía mucho éxito. Y le puso al final al frente de su ejército. David era el capitán de los ejércitos de Israel, ¿no? Y David caía bien a todo el mundo. E incluso a los ministros de Saúl. O sea, David adquirió una popularidad tremenda, tremenda. Y aquí viene el pecado de la envidia de Saúl. Lo tenéis, 1 Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 6 cuenta esto. Cuando volvían, después de que David matara al filisteo, las mujeres de todas las ciudades salían al encuentro del rey Saúl, cantando y danzando alegremente con panderos y platillos. Y las mujeres cantaban a coro: Saúl, el rey, ¿no? Saúl mató a 1000 y David a 10.000. A Saúl no le gustó aquella copla y muy enfadado pensaba: a David le dan 10.000 y a mí me dan 1000. Solo falta ya que le hagan rey. Y a partir de aquel momento Saúl sintió celos de David. Al día siguiente el mal espíritu atacó a Saúl, que andaba por el palacio fuera de sí. David estaba tocando el arpa, como otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano, y la arrojó contra David, pensando clavarlo en la pared, pero David la esquivó por 2 veces. Y entonces es cuando David tiene que huir, porque ve que el rey Saúl, muerto de celos, muerto de envidia, va por él. ¿Por qué digo que me parece un texto emblemático? Porque es que esto ocurre en nuestra vida diariamente, ¿no? O sea, David, qué mal nos sienta, ¿no? Escuchar la coplilla, que alguien diga, pues Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Tú has tenido éxito, pero el otro todavía más que tú. Madre mía, en ese momento tú te entristeces porque otro tiene más gloria que tú. Y el otro te hace sombra. Y claro, y uno dice, pero hombre, rey Saúl, pero si al fin y al cabo ese David lucha a favor tuyo, si es tu capitán, si ese éxito que ha tenido, esos 10.000 filisteos, ¿no?, que ha conseguido, pues que en la batalla, si los ha hecho para tu servicio, bajo tus órdenes, si tenías que estar encantado con él, porque al fin y al cabo él es un soldado, ya, pero es que resulta que ahora están haciendo una fiesta para celebrar la victoria y él tiene más protagonismo que yo. Y a él resulta que le están ensalzando y yo estoy aquí un poco... es tremendo esto, esto es tremendo, esto es como la vida misma. O sea que esa especie de deseo no solo de hacer el bien, sino de ser yo el protagonista del bien, llevarme yo la gloria de lo que está bien hecho. O sea, en esto consiste la envidia, ¿no? Pretender no solo buscar el bien, sino luego poseerlo, ¿no? Poseerlo, que todo el mundo me aplauda a mí. Y como hay alguien que se lleve más gloria que yo y que me haga sombra a mí, pues yo ya le miro con antipatía. Esto es tremendo, ¿no? Examinemos el corazón, porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que aquí pecamos todos, La historia de la salvación nos refleja, nos delata de una manera muy, muy evidente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2538. Estamos hablando de la envidia. Aquí se afirma que es importantísimo desterrar de nuestro corazón humano la envidia. Y estamos echando mano de algunos pasajes de la Sagrada Escritura que son muy aleccionadores, porque aquí, por mucho que hayan pasado miles de años desde estos pasajes de David, etcétera, el mal del corazón humano es el mismo. Los riesgos de envidia de cada uno de nosotros, aquí de José Ignacio y de David hace 3000 años, es que son los mismos, si es que los males del hombre están muy erradicados en su corazón. Entonces echamos mano de otro texto más que nos propone el Catecismo. Génesis 4, versículo del 3 al 7. Caín y Abel. O sea, fijaros bien que el primer asesinato de la historia nació de la envidia. Es impresionante, nació de la envidia, así lo relata. Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió, dio a luz a Caín. Y dijo: he aquí un hombre gracias al Señor. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín a labrar la tierra. O sea que Abel era ganadero y Caín labrador. Y dice: al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció las primicias de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. El Señor le dijo: ¿por qué te irritas? ¿Por qué pones esa mala cara? Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Caín propuso a su hermano Abel que fuera al campo, y una vez allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y luego el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano?, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí lo que es impresionante es ver cómo Caín no puede aguantar, se le revuelve las entrañas, se le vuelven las tripas, como se dice, al ver que Dios bendecía más a su hermano Abel que a él. Al ver que las ofrendas, ¿no?, que presentaba, parece que a Dios le complacían más y bendecía más, que le iba mejor, para entendernos, ¿no?, que le iba mejor. Dios bendecía más sus ofrendas. Y entonces él dice, ponía mala cara. Ese poner mala cara es una expresión muy gráfica, porque es que, digamos que el pecado de envidia trastoca nuestro estado anímico. Es un pecado que no queda meramente ahí, ¿no?, en el alma, no, es que anímicamente uno, es que se le nota en la cara, se le nota en el rostro, o sea, no es capaz de continuar el resto de la vida y de afrontarla pues con normalidad. Esa tristeza le carcome tanto que hasta su sensibilidad queda trastocada. Y fíjate que el Señor, fijaros que el Señor, cuando reprende a Caín por esa envidia que está teniendo, dice: si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. O sea, es decir, como que antes de que Caín hiciese la barbaridad de matar a su hermano por envidia, Yahvé le está advirtiendo: ojo, que tú puedes dominar esa envidia, tú debes de rechazarla, está en tu mano. El decir: bendito sea Dios que a mi hermano le va bien, y ojalá yo aprenda también. Ojalá, levanta la cabeza, ¿no? Y no te entristezcas por el bien de tu hermano. Se cuenta, no sé si será verdad, ¿no?, pero bueno, esto lo escuché yo en una ocasión, lo leí en un libro de anécdotas, ¿no? Se cuenta que en la India hay un pájaro que creo que se llamaba nibo o algo así, ¿no? Un pájaro que tiene la característica de que cuando llueve y hace mal tiempo, canta. Y cuando hace buen tiempo, está triste, callado.
Bueno, ese pájaro, pues es imagen del envidioso, es imagen de Caín, que está triste, está pesadumbrado, está con cara larga por ver que a su hermano le van bien las cosas, ¿no? Bueno, pues y lo fuerte es decir, bueno, ¿y se puede llegar a matar por envidia? No hay una desproporción muy grande entre la envidia, que al fin y al cabo es una cuestión bastante periférica, ¿no?, de matar, que ya es algo, bueno, parece una desproporción excesiva, ¿no? Sin embargo, la historia de la humanidad demuestra que por envidia, vaya que si se mata por envidia. Porque la envidia tiene la capacidad de cegar. Uno se ciega, no ve nada y ya está como haciendo unos juicios totalmente equivocados y no tiene la clarividencia de ver la realidad, ¿no? O sea, todo lo está juzgando de una manera retorcida, haciendo juicios, bueno, totalmente sacados de quicio, etcétera, ¿no? Y la ceguera de la envidia hace que esos juicios vayan a más, y a más, y a más, y a más, y al final coge y llega a matarlo al otro. Porque tiene puesto una venda, pero ojo, es una venda de la que es cómplice. Porque en ese texto de Yahvé se le dice, sin embargo, tú puedes dominarlo, tú puedes quitarte, Yahvé le dice a Caín, ¿no?, antes de que haga la barbaridad de matar a su hermano, tú puedes dominarlo, arrancarte esa envidia que tienes ahí. Como digo, pues no, es impresionante comprobar que como el primer pecado de la humanidad, o sea, fue la envidia que llevó al asesinato. Hay otro texto que dice aquí el catecismo, la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Todavía vamos un poquito más atrás, o sea, antes que Caín y Abel. Y aquí se nos ofrece el libro de la sabiduría, capítulo 2, 24. Estamos hablando ya no ya del pecado de Adán y Eva, sino del pecado de los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿no? También fue un pecado de envidia. Dice así, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Este es un versículo muy cortito, sabiduría 2:24, pero anda que no dice cosas. Dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. O sea, es decir, el pecado original, mejor dicho, lo he dicho mal, perdón, el pecado de los ángeles, o sea, el pecado de la rebelión de los ángeles, o sea, de los demonios, para entendernos, ¿no? Al pecar pasaron a ser demonios, consistió en la envidia también. ¿Consistió en la envidia? ¿Envidia de qué? Envidia de ver que Dios tenía ese plan, ese proyecto de crear al hombre, y siendo así que los ángeles son de una condición, son de una naturaleza muy superior al hombre, sin embargo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, haciéndolo el rey de la creación. Y los ángeles estaban puestos para servir al hombre, servir a Yahvé sirviendo al hombre, ¿no? Y eso, algunos ángeles no pudieron con ello. Y tuvieron envidia, les parecía injusto que Dios diese esa centralidad al hombre, siendo así que los ángeles eran de condición superior. Y se rebelaron contra Yahvé por envidia. Por envidia. Por eso dice, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Es curioso que al final, detrás de todo el mal, ha habido envidia. Es que la envidia... Ay, tengo una persona conocida que suele decir, pero qué mala que es la envidia, qué mala que es, ¿no? Sí, y esa expresión de qué mala que es la envidia, quizás es una expresión popular que manifiesta la consciencia de que de ella se derivan otros muchos males. La envidia nunca termina en sí misma. Bueno, de la envidia origina otras muchas cosas. Bueno, pues concluye este punto, el 2538, con una cita de San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, que dice: luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos
como lo harían las fieras. Impresionante ese texto de San Juan Crisóstomo, ¿no? En el que además dice, ojo, que somos miembros de un mismo cuerpo, o sea, formamos parte de una misma familia y resulta que nos devoramos unos a otros, ¿no? Esta palabra de que nos devoramos, eso está tomado de una carta de San Pablo, Gálatas, capítulo 5, versículo 15, donde dice allí, ¿no? Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. O sea, es curioso que había tal lucha y tales divisiones en aquella comunidad de los Gálatas, que San Pablo les pega este tirón de orejas, ¿no? Y el contexto es este, ¿no? Pues toda ley alcanza su perfección en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, os vais a destruir, ¿no? Esta exhortación paternal que hace San Pablo a los Gálatas, y les pega un tirón de orejas porque tenían unas relaciones internas fatales, ¿no?, entre ellos. Este mismo texto lo utilizó el Papa en una carta conmovedora que nos escribió a corazón abierto el Papa Benedicto XVI, si recordáis, a raíz de aquel conflicto que existió cuando el Papa levantó las excomuniones a los obispos lefebristas, y entonces resulta que allí salió la historia de que había habido uno de los obispos lefebristas, el tal Williamson, que sí, él había hecho previamente unas declaraciones en algunos medios de comunicación, claro que el Papa desconocía aquello, unas declaraciones en las que pues venía como a minimizar el tema del holocausto de los judíos en Auschwitz, etcétera, y entonces, aprovechando eso, ¿no?, aprovechando el traspiés, pues mucha gente, pero en el seno de la Iglesia Católica, ¿no?, se lanzaron a criticar al Papa de una manera, en vez de en ese momento pues tener una unión de familia en torno al Papa, en una cuestión tan delicada que afectaba a las relaciones internacionales. El Papa tuvo que sufrir pues montones de críticas internas, teólogos de Alemania que escribían allí una especie de comunicados. Parece como si estaban deseando, ¿no?, cualquier tipo de traspiés, estaban deseando buscarlo para mostrar su disenso, para mostrar su desafección, su falta de cariño y amor al Papa, ¿no? Y el Papa en aquel momento escribió una carta que a mí me conmovió, ¿no? Una carta dirigida a todos los obispos del mundo, pero que se hizo pública, en la que él mostraba su dolor de pastor diciendo, pero ¿cómo nos devoramos de esta manera? Pero da la impresión de que como teníamos ganas de que hubiese, ¿no?, algún traspiés, alguna especie de equivocación para que nos agarrásemos todos a ella y comenzamos a criticarnos, ¿no? O sea, el mayor mal es la desafección. Ahora, detrás de esa desafección, detrás de esa falta de cariño, está la envidia. La envidia, que es el origen de todos los males. Bueno, pues esta es la referencia que hace también aquí San Juan Crisóstomo. Con ella concluimos este punto 2538. Como veis, este es un tema muy práctico en el que también procuraremos en los próximos días, ¿no?, hacer distinciones entre lo que es codicia, envidia, celos, etcétera, intentando tener criterios de discernimiento, ¿no?, para intentar purificar nuestro corazón, porque todos tenemos necesidad de purificación. El riesgo de que estemos contaminados en un cierto grado de envidia es altísimo, o sea, es muy alto, ¿no? Y tenemos que pedir la gracia de que la luz del examen de conciencia que realiza aquí el catecismo, ponga al descubierto esa especie de mentiras, ¿no?, que nos decimos a nosotros mismos y nos las creemos, ¿no?, que en el fondo son justificatorias de una envidia. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? A ver, buenos días. Respecto a lo que has comentado sobre la envidia... Sí, un poquito más fuerte, por favor, sí. Sí, respecto a lo que has comentado sobre la envidia... Sí. ¿Qué te parece a ti desde verlo como una falta de reconocimiento y de equidad en relación a uno mismo y los demás? Y más como más que un defecto... o sea, la falta de una virtud sería como
no sé, sería falta de una virtud en lugar de una posesión de un defecto, ¿no? A ver cómo ves eso. Ya, de acuerdo. Venga, hasta luego. Bueno, en realidad yo creo que de todos los pecados cabría decir eso, ¿eh? Sí, yo creo que tiene razón el oyente en el sentido de que la envidia es falta de ejercicio de una virtud, que es el amor al prójimo, el alegrarse con el bien. La caridad goza con el bien, disfruta con el bien, ¿no? Dice en esa descripción de la carta a los Corintios, ¿no? Dice, el amor se alegra del bien. Entonces, cuando no disfrutamos del bien, cuando no gozamos con el bien, entonces cuando por defecto entra, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, pero podríamos haber un terreno intermedio, ¿no? En el que uno ni disfrute del bien, pero tampoco no tenga envidia. Difícil. Aquí, a falta del amor en positivo, entra inevitablemente las envidias y los celos y las historias, ¿no? El corazón humano no está hecho para estar vacío, para estar en terreno de nadie, y cuando en positivo no existe un gozar y un disfrutar del bien, pues empezamos ya, empiezan a entrar los nubarrones. Aquí, si no hay anticiclón, hay borrasca, dicho así gráficamente, o anticiclón o borrasca, o amor y gozar por el bien del prójimo, o comenzamos ya pues a buscar falsas justificaciones, pero en el fondo para encubrir el problema de fondo, que es la envidia. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. ¿Me oye? Sí, adelante. La pregunta que quería hacer es que en el Génesis 1 y 2, ¿por qué la segunda parte del Génesis está en segundo lugar y no está en primer lugar, siendo más antigua? Bueno, mire, pasa lo siguiente. El libro del Génesis es un libro que ha recopilado tradiciones. Puede colgar el teléfono, que le respondo ya. El libro de Génesis ha recopilado tradiciones orales. Entonces, por eso uno, cuando lee el libro de Génesis, puede decir, pero bueno, es que si os fijáis, hay varios relatos, hay dos relatos de la creación. Entonces uno dice, primer relato de la creación, ese está en el punto primero, pero es que más tarde hay otro, ¿no? El segundo relato comienza al final del capítulo segundo, ya para el capítulo tercero. Bueno, sencillamente porque es que es un libro que, aunque nosotros lo vemos, nos lo han dado todo escrito de un tirón, ese libro ha recopilado tradiciones orales, etcétera, que habían circulado en Israel, ¿no? Luego, eso es bueno tener en cuenta, que la Sagrada Escritura a nosotros nos ha llegado después de haber formado parte de otros escritos que se han recopilado, etcétera, y entonces no podemos hacer una lectura de ella bajo unos criterios pues historicistas, como podríamos hacerlo de algo escrito en el momento actual. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. ¿Es a mí? Sí, le escuchamos. Mire, padre, tengo un problema un poco gordo, pero ha sido de lo que ha dicho usted un poco. Tengo un hijo, tengo 3, pero tengo uno que hace 2 años y medio, no sé si se enamoró, fue ella detrás de él o qué. El caso que lo tengo casado hace 18 años con 2 hijos. Se me ha puesto una rumana en medio de mi hijo y me ha roto toda la familia. Yo no sé qué hacer, padre. Si me diera algún consejo se lo agradecería en el alma. Porque es que nos ha roto todo. Ha abandonado a los hijos, ha abandonado a los padres, ha abandonado a toda la familia. De acuerdo. Me llama la atención la manera en la que ha tenido la oyente de expresar, ¿no? Dice, tengo 3 hijos, pero tengo uno. Claro, cuando alguien tiene un problema así, el corazón maternal especialmente se prodiga en ese que tiene el problema, ¿no? En ese que tiene el problema. Bueno, pues la verdad es que, como se puede imaginar el oyente, yo creo que no le puedo dar yo pues un consejo, una receta mágica. Su hijo está cegado. ¿Cegado? No. Sí, puede colgar el teléfono. Vamos a igual a tener esa costumbre para que seamos más ágiles. Su hijo está cegado. O sea, evidentemente sí, pues eso, para después de 18 años de matrimonio con sus hijos, etcétera, para abandonarlos, etcétera, pues evidentemente se ha cegado, ¿no? También el enamoramiento, la concupiscencia de la carne tiene una capacidad de cegarnos totalmente, ¿no? Yo creo que usted lo que puede hacer, seguro que lo estará haciendo ya, es estar cerca de él,
no justificarle cuando surja el tema, decirle de manera, yo diría, prudente pero clara, decirle: hijo, me parece que estás cegado, y que has abandonado lo más sagrado en tu vida, pues por un tema que vas a ver tú como dentro de unos años este tema te ha pasado y esa está ya con otro y tú no sé qué, ¿no? O sea, hacerle entender eso, pero al mismo tiempo estar usted cerca de él sin alejarse de él por este motivo, porque yo creo que también la madre sufriente, esa Santa Mónica no hubiese obtenido la conversión de su hijo San Agustín si se hubiese alejado de él. Estaba cerca de él, llorando, pero estaba y ayudándole y sirviéndole, sufriendo mucho, porque a veces cuando se está tan cerca de alguien que está muy errado en su camino, pues se sufre, pero se está, y creo que esa es la única solución posible, ¿no? Es decir, claridad en el mensaje y al mismo tiempo misericordia en nuestras actitudes. Le encomendamos. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Sí. desde Canarias. Adelante, escuchamos. Sí, es muy rápido. Vamos a ver, hablaba usted de algunos ejemplos de la Biblia para ejemplificar un poco el tema de la envidia, y yo recordaba, en el lenguaje popular hablamos siempre de envidia sana, cuando nos referimos a cuando queremos ser como el otro o tener lo que tiene el otro, pero no con ánimo de matar al otro, por ejemplo, ¿no? Pero en definitiva, a lo que voy, en este mundo actual en el que estamos, competitivo hasta donde no podemos imaginar, el que no consigue lo que se le dice, pues deja de ser competitivo y ya no sirve en determinados ambientes. Entonces, yo lo que quería era cómo no pasar el límite de lo que es esa, entre comillas, envidia sana, generada por la competitividad y la auténtica envidia que de verdad a veces aflora. Vamos a ver, yo creo que la envidia sana, en ese sentido, con lo que popularmente se dice, no nace tanto de la competitividad, sino del deseo también de alcanzar un bien determinado, pero no por competencia con el otro, ¿no? Yo antes he puesto el caso de que alguien ve que una familia, pues sus relaciones familiares van mejor que las nuestras, ver cómo se juntan los fines de semana, tienen una relación entre primos, etcétera, que nosotros en nuestra familia hemos perdido, ¿no? Y ya me gustaría a mí, pues que también nosotros recuperásemos la relación de primos, etcétera, pues que ellos mantienen en su familia, ¿no? Ese deseo no es por competitividad, Claro, cuando entra la competitividad, en sí misma la competitividad no es mala, pero es verdad que le añade un grado de peligrosidad muy grande, porque la competitividad comienza a ser, es decir, para que tú crezcas, si tú creces yo disminuyo, si yo crezco tú disminuyes, esa es un poco la competencia, ¿no? ¿Quién le quita el terreno a quién? Eso nos mete en un terreno peligroso. Es inevitable que tiene que haber competitividad, por ejemplo en un comercio, por ejemplo, etcétera. Pues yo estoy metido en un gremio y ese gremio crea una competencia entre nosotros, ¿no? Claro, cuando tenemos que abrirnos paso, ¿no?, en medio de esa competencia, que evidentemente hay que hacerlo, pues es importante el que entre nosotros también existan relaciones de colaboración. Para eso están los gremios, pues por ejemplo los gremios de una determinada profesión, etcétera, e intentar que sea la equidad y las relaciones de justicia las que orienten esa competitividad, las que la orienten. En la vida profesional la competitividad es inevitable. Fuera de la vida profesional la competitividad es más peligrosa. Por ejemplo, cuando, yo qué sé, unos amigos sienten competitividad entre ellos en quién es el líder de la cuadrilla. ¡Uy, qué peligroso! ¡Qué peligroso! O sea, la competitividad yo creo que hay que circunscribirla al mundo laboral y allí pues orientarla por caminos de equidad, de justicia y de buenas relaciones gremiales. Fuera del mundo laboral yo pienso que hay que erradicar la palabra competitividad entre nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.